Hola, hola mi gente. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el acuerdo final para la determinación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Vamos. Bueno, mi gente, luego de más de medio siglo de guerra entre el gobierno y las FARC, han acordado en llegar a un acuerdo para terminar con esta discordia. Bueno, y ustedes dirán, ¿esto qué significa? Bueno, esto es el fin de un conflicto bastante grande que ha tenido Colombia. Bueno, esto se va a establecer por medio de unos acuerdos, los cuales ya se los voy a mencionar, así que vamos. Bueno, mi gente, y como lo prometido es deuda, la primera es la reforma integral rural, que ojalá se cumpla. La segunda es la participación política y apertura democrática para construir la paz. ¿Paz? Bueno, se supone que es paz. La tercera, cese al fuego y de las hostilidades bilateral y definitiva a la dejación de las armas. Es decir, dejar, como lo dice su nombre, el conflicto armado. La cuarta, solución a las drogas ilícitas. Bueno, pero si las prohíben, ¿no antes aumentan como su valor? En fin, política. La quinta son las víctimas. Y la sexta serían los mecanismos de implementación y verificación. Esperemos que esto se cumpla. Bueno, ¿cuántos años llevamos y no se ha cumplido? En cuanto a la transformación rural, el desarrollo del campo es una de las deudas que el país tiene, ya que después de casi 50 años de conflicto armado es una de las tareas que el país tiene que cumplir, ya que con los diferentes acuerdos de paz que se han traído con algunas guerrillas como las FARC, se abre unas ciertas posibilidades de que el país pueda mejorar en estos ciertos aspectos como lo es el campo. Claro, es un desafío que trae consigo demasiadas tareas y retos. Uno de ellos sería como, por ejemplo, que Colombia tiene que eliminar la pobreza y la malnutrición de las 3,4 millones de personas que hay en el país. Superar la pobreza y cerrar las brechas que hay entre el campo y la ciudad. Sin duda alguna estamos separados y la gente que vivimos en los sitios más urbanos del país estamos desconectados totalmente del campo y de los malos manejos que ha tenido este gobierno con el mismo. El país debe impulsar la agricultura, ya que produce el 70% de los alimentos que compramos normalmente, como en plazas y mercados. El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, encuentra sus raíces en el crudo enfrentamiento en que se encontraba la sociedad colombiana a mediados del siglo XX, en un periodo conocido como el periodo de la violencia que se dio por la muerte de Gaitán y que se le llamó el Bogotazo. ¡Un pueblo que me sigue! Porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero respetado. En esta etapa comprendemos los enfrentamientos entre guerrillas liberales y conservadores, pues que se dieron en dinámicas que surgen en 1964, las FARC como una guerrilla campesina que inicia como una organización de autodefensa por la inconformidad de la desigualdad política, social, económica y cultural. Con los años de menos de una centena de combatientes, las FARC se convirtió en una importante fuerza guerrillera con presencia en todo el territorio colombiano. Más de 50 años las FARC y Colombia han estado en guerra, una guerra que ha dejado más de 220.000 muertos entre hombres, mujeres y niños de ambos bandos. Y después de oír esto, lo que más queremos todos es que acabe el conflicto. La crisis humanitaria y de derechos humanos mantiene a Colombia como el segundo país con el mayor número de personas víctimas del desplazamiento forzado. Como nosotros bien conocemos, el desplazamiento forzado es uno de los mayores problemas de violencia que se presentan en nuestro país, pues a causa de conseguir un beneficio propio, las personas que aspiran al poder, sin importar a cuántas personas lastimen, a cuántas personas quieran sacar de sus terrenos y sin importar cuánto dolor estén causando en ellas, pues lo tomamos como uno de los principales acuerdos para llegar a la paz.
El nuevo acuerdo de paz presta especial atención a los derechos fundamentales de las mujeres, de los grupos sociales más vulnerables que son los que más han venido viviendo la violencia, los pueblos, los indígenas, los niños, las niñas, los adolescentes, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, de los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas, los derechos esenciales de las personas con discapacidad y los desplazados por razón de conflicto, de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores y la población LGTBI. Y ahora la construcción de paz frente a una mejor oportunidad de las mujeres. Se dice que el gobierno colombiano y las guerrillas, es decir, las FARC, firmaron el 24 de noviembre del 2016 el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz. Pero bueno, ¿dónde quedó esto? ¿Dónde lo hemos evidenciado hoy en día? Se escuchó que en el 2019 se hubo un retiro de acuerdo por parte de las FARC. Según un susodicho de la orden política, decía que las FARC iba a tomar a todo Colombia, terminaron este contrato de paz y realzarían sus armas. Entonces, ¿dónde quedó la infraestructura de este orden público? ¿Dónde quedó el líder, el cual se supone que nos denominaba como pues un estado supuestamente estable, lleno de paz? Pero al contrario, inicialmente nos denominan como un estado narcotraficante, ¿verdad? Entonces, en este caso, la subcomisión en su momento habilitó espacios de participación y diálogo a las organizaciones sociales para las mujeres colombianas. Pero entonces también en este punto ingresó a las personas del LGTBI, donde se supone que ellos deberían tener varios derechos, tanto para su labor, tanto para expresarse, es decir, ser libre, pero pues estas propuestas y sugerencias solamente quedaron en firmas y en datos, porque donde lo hemos visto hoy en día, aún seguimos marchando, aún siguen habiendo propuestas por toda esta violencia, por todo esto servicios que no se han venido dando en nuestro lugar. Recordemos que muchas de las personas las cuales tienen una mejor vulnerabilidad son las mujeres, niños y niñas, normalmente de las zonas rurales, donde se evidencia todos estos conflictos, todas estas matanzas que se han venido generando poco a poco por las FARC o pues también muchas veces también ya por el gobierno. Ya uno ni sabe qué es bueno y qué es malo. Entonces hay que tener en cuenta que las mujeres se supone que deben tener una equidad de género, poder tener un servicio y no ser más víctimas de la guerra o de este conflicto armado. Entonces, ¿dónde se ha evidenciado esta nueva suposición? Es ahí donde yo pregunto, ¿dónde quedó nuestro Nobel de Paz? No mucho es firmar, salir en la televisión, tener todo estructurado, pero que solamente papel y lápiz. No, esto no puede seguir así. Recordemos que la participación política dentro de la construcción de paz se supone que ellos deben fortalecer a que las personas o que los ciudadanos, en este caso como estamos hablando de las mujeres, tengan una mejor habilidad social, tanto pública, en la construcción de sus derechos, en la defensa, en la solución de problemas y tanto de ello poder ser no víctimas del conflicto armado, víctimas de pronto de que les arrebaten sus viviendas o en este caso pues el entorno territorial. Dentro de las poblaciones debemos tener en cuenta que no solo son las mujeres las que sufren, sino también sus hijos, sus esposos, muchas veces en el campo donde se ve la reforma o por ejemplo este servicio de paz en ningún momento. Entonces la idea es que empecemos ya a combatir y que toda esta palabrería de sus supuestos acuerdos de paz lleguen a un contexto